La primera pista de que algo no iba bien fue el ramo de flores que nunca llegó a casa. Sí, así empezó todo. Un maldito ramo de flores. Te explico. Era el cumpleaños de Clara, mi mujer, y yo había hecho un encargo especial, orquídeas blancas con rosas rosadas, que siempre han sido sus favoritas. Lo tenía todo pensado. Me pasé la semana anterior organizándolo. Incluso hablé con la floristería de la calle Colón para que llegaran por la mañana, justo antes de que ella saliera del despacho para comer. Un detalle bonito, sin más. Después de tantos años casados, me apetecía recordarle que todavía la miraba como al principio. O eso pensaba yo. El caso es que llego a casa ese día por la tarde, con la tarta y todo, y cuando entro, me suelta. Ah, ¿has comprado flores? Y yo. No, las tendrías que haber recibido tú. Yo. Me dice. ¿Y eso? Silencio. Ahí ya me chirrió algo. No fue lo que dijo, fue como lo dijo. Como si no esperara nada. Ni flores, ni cena, ni gesto, ni mierda. Y eso no sería raro si no fuera porque siempre le han encantado los detalles, y su cumpleaños nunca había pasado desapercibido. Pensé que quizás el pedido se retrasó. No me compliqué. Llamé a la floristería al día siguiente. Me dicen que sí, que se entregó, a mano. Que salió un chico joven con moto a las 12:20 y que entregó las flores en la dirección correcta. Le pregunté el nombre del repartidor. Me dijeron que no podían darme esa información. Les pregunté si alguien había firmado la recepción y me dijeron que sí, Clara. Vale. Hasta ahí, aún puede ser un malentendido. El problema es que mi mujer a esa hora no estaba en la oficina. Lo sé porque esa misma mañana me llamó para decirme que iba a teletrabajar desde casa, que no se encontraba bien. Algo del estómago, un virus o lo que fuera. Se quedó en pijama, ni se peinó. Yo salí temprano, así que no la volví a ver hasta la tarde. Me pareció raro que en todo el día no comentara nada sobre las flores. Nada. Ni un me llegaron, ni una sonrisa, ni un mísero gracias. Cuando volví a preguntar, cambió la historia. Ah, sí, me las dejó el conserje por la tarde. Ni miré de quién eran. Pensé que era publicidad. Mentira. Clara es todo menos despistada. Siempre mira los paquetes, los examina, incluso los abre aunque no sean suyos. Me puse en modo observador. No dije nada más. Pero ya tenía esa sensación en el pecho. Como si algo se hubiera movido de sitio y yo no pudiera volverlo a poner donde estaba. Esa noche, me fijé en algo más. Las flores no estaban en casa. Ni en el salón, ni en la cocina, ni en el baño. Ni una sola orquídea. Revisé hasta la terraza. No había nada. ¿Y las flores? Le pregunté con tono casual mientras ella recogía la mesa. Las quería ver. Pues, no sé, me dijo sin mirarme. Creo que las dejé en el despacho. Ni me fijé, la verdad. Otra vez esa forma de hablar, como si no importara. Como si no estuviéramos hablando de algo que yo le había preparado con cuidado. Y entonces me vino algo a la cabeza que aún hoy me cuesta procesar. ¿Y si las flores no llegaron a ella? ¿Y si el repartidor se equivocó de Clara? O peor, ¿y si las recogió alguien más? Ahí empezó mi paranoia. No con mensajes, no con llamadas, no con ropa interior fuera de lugar. Con un puto ramo de flores que se esfumó en el aire. Desde ese día, todo lo que antes me parecía normal empezó a oler raro. Las duchas más largas. El perfume que solo usaba cuando salía con sus amigas. El brillo en los ojos cuando sonaba un mensaje y no quería que yo viera la pantalla. No eran pruebas, eran pequeñas grietas. Y una mañana,
lo supe. No con certezas, pero con ese tipo de seguridad que no viene de la cabeza, sino del estómago. Lo supe cuando le pregunté si quería que organizáramos algo para el puente de octubre con los niños, y me dijo que ya tenía planes, que había quedado con una amiga para ir a un retiro de yoga en Javea. ¿Yoga? ¿Tú? Le pregunté. Bueno, es más como meditación, desconexión. Ya sabes, lo necesito. No, no lo sabía. Porque nunca le gustó el yoga. Porque odia madrugar. Porque Clara no necesita desconexión, necesita control. Ahí ya empecé a prepararme mentalmente para lo que iba a venir. A partir de ahí, el problema dejó de ser si estaba o no pasando algo, y empezó a ser cuando lo iba a confirmar. Y sobre todo, ¿qué iba a hacer yo cuando lo supiera? El día que lo confirmé no fue como me lo había imaginado. No hubo mensajes escondidos, ni fotos reveladoras, ni llamadas en mitad de la noche. Lo supe porque simplemente me encontré con alguien que no debía haber visto. Fue un sábado por la mañana, 10 días después del episodio de las flores. Clara se había marchado el viernes por la tarde al supuesto retiro de yoga en Javea, uno de esos fines de semana para desconectar de todo como ella decía últimamente, y me dejó solo en casa con los críos. Cosa que antes no hacía, porque siempre le gustaba dejar todo bien organizado, casi con instrucciones si tenía que salir. Esta vez, sin embargo, apenas dijo nada. Tiró una mochila pequeña en el asiento del coche, se puso unas gafas de sol demasiado grandes para no tener que dar explicaciones con los ojos. Me dio un beso seco en la mejilla y se fue diciendo que no sabía si tendría cobertura todo el fin de semana, que luego me llamaba cuando pudiera. Yo ya iba preparado para esa actitud suya, para la desconexión, para la cara de no tengo que darte explicaciones, pero aún así, cuando cerró la puerta del coche, sentí como si algo se acabara de romper dentro de mí sin hacer ruido. El sábado por la mañana decidí llevar a los niños al centro, que hacía buen tiempo y quería despejarme, que dejaran las tablets por unas horas. Entramos en una cafetería cerca del mercado central a eso de las 11, porque Álvaro quería chocolate caliente y Nora se antojó de un croissant de esos rellenos de Kinder que anuncian en todas partes. Mientras ellos estaban con su desayuno y yo tomaba el café mirando por la ventana, vi a lo lejos a un tipo que me sonaba. Estaba cruzando la acera con una camiseta ajustada y gafas negras, y me dio un vuelco el estómago porque lo había visto una vez en el despacho de Clara, una reunión informal de esas que hacen con clientes o algo así. Pero no fue eso lo que me puso en alerta. Lo que me jodió fue ver a Clara caminando al lado de él. No iba vestida como para un retiro de yoga. Llevaba un vaquero claro, ajustado, unas zapatillas blancas nuevas que yo no le había visto nunca, y una camiseta negra de tirantes con un bolso pequeño cruzado. Caminaba como si estuviera de fin de semana con alguien que le apetecía. Ni siquiera parecían estar escondiéndose. Caminaban como cualquier pareja que baja a desayunar después de haber dormido en un hotel céntrico. Se reían de algo, él la miraba mucho, ella se tocaba el pelo mientras hablaba. Eso me remató. Clara no se toca el pelo así cuando está conmigo. Puede parecer una tontería, pero cuando llevas años con alguien, sabes cuando está cómoda, cuando está interesada, cuando está en su papel de seductora aunque lo disimule. Y ahí estaba ella, completamente relajada, como si no tuviera hijos, como si no tuviera marido, como si no le pesara la mentira que nos había soltado en casa la tarde anterior. No dije nada. No salí a confrontarlos. Me quedé ahí, sentado, mientras Nora se manchaba la cara de chocolate y Álvaro me pedía que mirara un video que había grabado en el móvil. Y yo con el corazón acelerado, el sudor en las manos y la certeza de que todo se acababa de desmoronar sin que hubiera ni un solo grito. Era raro, porque no sentía rabia todavía. Lo que sentía era una mezcla de decepción y algo parecido a vergüenza, como si fuera yo el que había hecho algo mal. Como si el idiota fuera yo por no haberlo visto antes.
Por haberme tragado lo del yoga, lo de la desconexión, lo de que necesitaba tiempo. Qué ironía, pensar que te están pidiendo espacio cuando en realidad ya están llenando ese espacio con otro. Cuando volví a casa con los niños, les puse una película y me encerré en la habitación con el portátil. No tenía un plan, no sabía qué buscaba, pero necesitaba hacer algo. Lo primero que hice fue revisar el calendario compartido que usábamos para organizar la semana. Allí, en la tarde del viernes, Clara había anotado salida Javia. Clase de yoga 9 sábado. Un apunte tan falso como innecesario. ¿Para quién lo había escrito, si solo yo podía ver ese calendario? ¿Para mantener la mentira viva incluso en lo digital? Luego abrí el correo. El personal, no el del trabajo. Nada raro. Ningún mensaje sospechoso, ningún nombre extraño. Pero algo me hizo ir al historial del navegador del ordenador familiar, ese que usamos todos. Y ahí estaba, la reserva de una habitación doble en un hotel boutique cerca de la plaza del ayuntamiento, para 2 noches, con desayuno incluido. Ni siquiera hizo la reserva con un nombre falso. Estaba su nombre, su correo, su número de teléfono. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, como si mi cerebro necesitara reconfirmar lo que ya sabía. A partir de ahí, no seguí investigando más. No abrí su móvil, no la llamé, no empecé a atar cabos con fechas anteriores. Lo tenía claro. No necesitaba más pruebas. Lo había visto con mis propios ojos. No eran mensajes, no eran rumores. Era mi mujer caminando con otro tío, riéndose, tocándose el pelo, y reservando habitaciones de hotel como si no tuviera una casa en la que vivir. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con los niños ya dormidos, mirando el techo. Pensando en todo lo que venía ahora. ¿Cómo se enfrenta uno a esto sin destruirlo todo? ¿Cómo se lo dice sin perder los papeles, sin que los niños lo oigan, sin que se convierta en un circo? ¿Qué haces con la rabia que empieza a hervirte por dentro cuando dejas de sentir pena y empiezas a darte cuenta de que te han tomado por tonto? Me pasé horas ensayando lo que le diría, cómo se lo diría, cuándo. Y al final, todo lo que se me ocurría me sonaba falso. No hay forma correcta de decirle a tu mujer que sabes que ha metido a otro en la cama mientras tú estabas llevándole flores o cuidando de vuestros hijos. No la llamé en todo el fin de semana. Ella tampoco lo hizo. Supuestamente estaba sin cobertura, así que el silencio era parte del guión. Pero sabía que me tocaría verla el domingo por la noche, cuando regresara. No sabía si iba a llegar con cara de cansancio y con una camiseta de yoga, si iba a contarme historias de meditación o si iba a lanzarme una bomba directa, tipo tenemos que hablar. Lo que sí sabía era que yo no iba a fingir. Y esa noche, cuando llegó, no saludó como siempre. Entró en casa despacio, dejó la mochila en el suelo, se quitó las zapatillas sin mirar y fue directa al baño. Ni un beso, ni un hola, chicos, ni un cómo ha ido el finde. Los niños ya dormían. Yo la esperaba en la cocina, apoyado en la encimera, con el portátil abierto en la reserva del hotel. La oí lavarse la cara, suspirar, arrastrar los pies por el pasillo. Cuando entró y me vio, no dijo nada. Solo me miró. Y yo también me quedé callado, porque sabía que el siguiente movimiento iba a decidir el rumbo de todo lo que venía después. Cuando Clara entró en la cocina y me vio apoyado en la encimera con el portátil abierto, supe que ella también entendió al instante que el teatro se había terminado, porque no preguntó nada, no fingió sorpresa ni intentó sonreír, simplemente se quedó quieta en el marco de la puerta, con la mochila aún colgándole de un hombro, mirándome como se mira algo que ya no se puede arreglar. Yo no levanté la voz, no di un paso hacia ella, no hice ningún gesto exagerado, porque en ese momento estaba tan concentrado en no perder el control que hasta respirar me parecía un esfuerzo consciente, y aún así notaba como la mandíbula se me tensaba sola,
como los dedos se me clavaban en la encimera como si eso fuera lo único que me mantenía de pie. ¿Vienes de Javea o vienes del centro? Le pregunté al final, con una calma que ni yo mismo me reconocí. Ella dejó la mochila en el suelo despacio, como si ese gesto pudiera ganar tiempo, como si alargar el momento le diera margen para construir una respuesta que no existía, y luego se pasó la mano por la cara, cansada, no culpable, cansada de tener que seguir fingiendo. ¿Desde cuándo lo sabes? Me dijo, sin mirarme directamente. Eso fue lo que me hizo explotar por dentro, no el engaño en sí, sino la naturalidad con la que asumió que yo ya estaba al tanto, como si lo lógico fuera eso, como si lo raro hubiera sido que no me diera cuenta antes. Desde esta mañana, le contesté. Desde que te vi paseando por el centro con él, como si fuerais dos adolescentes de fin de semana, riéndoos, tocándote el pelo, sin ningún tipo de vergüenza. Ahí sí me miró. Me miró de verdad. Y en su cara no vi arrepentimiento, vi enfado. Un enfado seco, contenido, como si yo fuera el que había cruzado una línea por haberla visto. No tienes derecho a seguirme, me soltó. Eso es invadir mi espacio. Me reí, pero no fue una risa limpia, fue una risa amarga, de esas que salen solas cuando te das cuenta de que la conversación va a ser todavía peor de lo que esperabas. ¿Invadir tu espacio? Le dije. Te fuiste diciendo que ibas a un retiro de yoga y te pillo entrando en un hotel con otro tío. Explícame en qué momento esto se convierte en una cuestión de mi respeto hacia tu espacio. Entonces levantó la voz. No gritó, pero endureció el tono, ese tono suyo que usaba cuando quería imponerse, cuando estaba convencida de que tenía razón. No te lo dije porque sabía cómo ibas a reaccionar, Jorge. Siempre igual, siempre con esa actitud de víctima, como si todo lo que pasa en esta casa girara alrededor de lo que tú sientes. Eso fue como una bofetada verbal. Me acerqué un paso, sin tocarla, pero lo suficiente para que supiera que estaba al límite. ¿De verdad vas a intentar hacerme creer que esto es culpa mía? Le pregunté. Porque si esa es tu estrategia, más te vale pensarla mejor. Ella cruzó los brazos, se apoyó en la mesa y suspiró, como si yo fuera un problema más del fin de semana que tenía que resolver antes de irse a dormir. No te estoy culpando, dijo. Te estoy diciendo que esto no empezó de la nada. Esto empezó porque llevábamos años siendo compañeros de piso, no una pareja. Tú siempre con tu trabajo, con tu rutina, con tu tranquilidad, y yo sintiéndome invisible. Invisible, repetí. Invisible mientras yo llevaba a los niños al colegio, hacía la compra, organizaba las semanas, pensaba en tus cumpleaños, te mandaba flores que no llegaron nunca a casa porque alguien más las recibió antes. Ahí se tensó. Por primera vez en toda la conversación, algo se movió en su expresión. No saques eso ahora, me dijo. No tiene nada que ver. Tiene todo que ver, le contesté. Porque esas flores no desaparecieron solas, Clara. Alguien las cogió. Y no fui yo. El silencio que se hizo entonces fue pesado, incómodo, lleno de cosas que ninguno quería decir pero que ya estaban flotando entre nosotros. Yo cerré el portátil y lo giré hacia ella para que viera la reserva del hotel. No hizo falta que se acercara, con un vistazo le bastó. ¿También vas a decirme que esto es culpa mía? Le pregunté. Se enderezó de golpe, como si de pronto hubiera decidido dejar de fingir, y me habló con una frialdad que no le había escuchado nunca. Sí, dijo. En parte sí. Porque yo llevaba tiempo diciendo que no estaba bien, que necesitaba algo distinto, que necesitaba sentirme viva otra vez, y tú siempre tenías una excusa, siempre lo dejábamos para otro día. Ahí ya no pude contenerme. Golpeé la mesa con la mano abierta, no para asustarla, sino porque necesitaba soltar algo físico, algo que sacara fuera todo lo que llevaba acumulado. ¿Y la solución fue follarte a otro? Le solté.
¿Esa era la conversación pendiente? ¿Esa era la forma madura de arreglarlo? No me hables así, me gritó ella. No sabes nada de lo que ha pasado entre nosotros. Sé lo suficiente, le respondí. Sé que mientras yo estaba en casa con nuestros hijos, tú estabas reservando hoteles. Sé que mientras yo pensaba que estabas enferma, tú estabas paseando con él por el centro. Y sé que cuando te pregunté si pasaba algo, me hiciste creer que estaba exagerando. Se acercó a mí entonces, muy cerca, demasiado cerca, con los ojos brillantes, no de tristeza, sino de rabia. ¿Y tú qué esperabas? Me dijo. Que viniera un día y te dijera, oye, me estoy enamorando de otro. ¿De verdad crees que eso es tan fácil? No, le contesté. Pero esperaba que no me trataras como a un idiota. Hubo un momento en que pensé que me iba a empujar, que iba a perder los nervios del todo, y yo mismo tuve que dar un paso atrás porque noté que si seguíamos así, esto iba a acabar muy mal. No físicamente, sino de una forma que ya no tendría vuelta atrás. ¿Desde cuándo? Le pregunté al final, con la voz más baja. Dime al menos eso. Bajó la mirada. Desde hace meses. ¿Lo amas? No respondió de inmediato. Y esa pausa fue peor que cualquier confesión directa. No lo sé, dijo finalmente. Pero con él no me siento juzgada. No me siento como si siempre estuviera fallando en algo. Asentí despacio. No porque lo entendiera, sino porque ya no tenía fuerzas para discutir cada frase. Entonces ya está, le dije. Porque si has llegado a ese punto, esto ya no se arregla con una conversación. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Me preguntó, sorprendida. No, le contesté. Pero lo demás ya no te toca escucharlo hoy. Me di la vuelta y me fui al salón. Cerré la puerta despacio, sin dar un portazo, porque no quería que los niños se despertaran. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos, sabiendo que lo que acababa de pasar era solo el principio, y que a partir de ahora nada iba a ser limpio ni fácil. Y lo peor no era la traición. Lo peor era darme cuenta de que la mujer con la que había compartido mi vida era capaz de justificarlo todo sin asumir ni una sola consecuencia. Pasaron 3 días sin que habláramos de nada que no fueran los niños. Por las mañanas, Clara preparaba el desayuno sin mirarme a la cara, hablaba en voz baja con Nora, revisaba el bolso como si buscara algo y se marchaba sin decirme más de lo necesario. Yo no le preguntaba nada, no quería saber si iba a trabajar o si se veía con él, no porque no me importara, sino porque ya no me quedaban ganas de que me mintiera otra vez. Mantenía la rutina con los críos como si no hubiese pasado nada, les ayudaba con los deberes, les hacía la cena, los acostaba, pero por dentro sentía que estaba funcionando en automático. Por las noches no podía dormir. Me quedaba en el sofá hasta las tantas, mirando la televisión sin volumen o revisando carpetas del ordenador solo para mantener la cabeza ocupada y evitar pensar en lo que se había convertido mi casa. Lo que más me dolía no era que me hubiera engañado, sino que lo hubiera hecho de una forma tan consciente, sin intentar parar, sin mostrar la más mínima intención de arreglar nada hasta que la pillé. Y cuando por fin salió todo, en vez de sentir vergüenza, se dedicó a explicarme por qué yo tenía parte de culpa. Durante esos 3 días pensé mucho. No en si debía perdonarla, porque eso lo tuve claro desde el primer momento, sino en cómo iba a actuar a partir de ahora. No podía quedarme esperando a que ella tomara la decisión de irse o quedarse, no me fiaba de sus palabras ni de sus tiempos. Me cansé de sentirme un espectador dentro de mi propia casa, así que empecé a moverme sin decir nada. Lo primero que hice fue abrir una cuenta bancaria nueva en otra entidad. Fui personalmente a la oficina, sin pedir cita, sin contarle a nadie. Hablé con el gestor, le pedí que no vinculara ningún dato compartido con la cuenta conjunta, transferí una parte de mis ahorros y pedí una tarjeta de débito que me entregaron al momento.
Me sentí como un idiota haciendo algo que parecía clandestino, pero también fue la primera vez en muchos días que sentí que recuperaba un poco de control. Después llamé a un abogado que me había recomendado mi primo hace tiempo, uno que se dedicaba exclusivamente a divorcios. Pedí cita para el viernes a primera hora, les expliqué por teléfono de forma general que necesitaba asesoramiento para una separación. No dije que ella me había sido infiel, no quise soltar detalles por teléfono, solo quería sentarme cara a cara con alguien que pudiera explicarme cuáles eran mis opciones reales. No pensaba quedarme de brazos cruzados esperando a ver si ella decidía marcharse, si tenía el valor de contárselo a los niños o si pretendía seguir viéndose con ese tío como si no pasara nada. Durante esos días no la espié, no revisé su móvil, no pregunté a nadie, pero había algo en su forma de estar en casa que me confirmaba que seguía en contacto con él. Llegaba siempre después de las 7, decía que había tenido una reunión larga, se duchaba y salía en pijama como si todo estuviera en orden. Una noche, mientras lavaba los platos, le pregunté sin mirarla si pensaba contarles a los niños lo que estaba pasando. No respondió. Solo dijo que no quería hacerles daño y que aún no sabía cómo manejarlo. Me limité a secarme las manos y salir de la cocina. En mi cabeza ya no me quedaban dudas, si quería hacer daño, lo iba a hacer yo. No con gritos, no con escándalos, sino con hechos. Lo primero que hice fue recopilar todo lo que podía servirme como prueba. Entré al historial del ordenador, guardé capturas de la reserva del hotel, imprimí los correos con la confirmación, incluso volví a la floristería y pedí un comprobante de entrega. No sabía si todo eso iba a tener valor legal, pero me tranquilizaba saber que tenía algo sólido en las manos. Luego empecé a hacer copias de documentos importantes, escrituras, contratos, nóminas. Pasé todo a un USB y lo guardé en la caja de herramientas que tenía en el trastero. No era paranoia, era precaución. Después me acerqué al colegio de los niños, pedí una reunión con la tutora de Álvaro, le dije que estábamos pasando por una situación familiar complicada y que podía que los próximos días hubiera algunos cambios. No entré en detalles, pero me aseguré de que supieran que yo era el contacto principal si algo pasaba. El jueves por la tarde, después de que Clara se marchara, llamé a Tomás, mi amigo de toda la vida, y le pedí que me ayudara con algo importante. Quedamos en su casa y le conté todo. No se sorprendió tanto como yo esperaba. Me dijo que ya hacía meses que me notaba raro, que no entendía cómo aguantaba tanto sin explotar. Le pedí que me guardara unos documentos, un duplicado del USB y una copia del contrato de alquiler de un piso que había visto esa misma mañana. Le expliqué que si todo iba según mi plan, Clara no sabría nada hasta el momento justo en que yo decidiera que debía saberlo. Tomás me abrazó sin decir mucho más, y me dijo que contara con él para lo que hiciera falta. Al día siguiente fui al despacho del abogado. Me explicó lo que ya temía, que a pesar de la infidelidad, lo más probable era que tuviéramos que llegar a un acuerdo, que el juez priorizaría el bienestar de los niños y que el reparto de bienes dependería de cómo se hicieran las cosas. Le dije que no me interesaba quedarme con la casa, que solo quería asegurarme de que Clara no pudiera llevarse a los niños fuera sin mi consentimiento y que prefería salir yo del domicilio si eso aceleraba el proceso. Me propuso redactar un primer borrador de convenio para que yo lo revisara durante el fin de semana. Acepté. Volví a casa sin decir nada, comí con los niños, me encerré en el baño y vomité. Me temblaban las manos. No por miedo a separarme, sino por la rabia de tener que estar haciendo todo esto como si fuera yo el que estaba rompiendo la familia. Esa misma tarde, después de que Clara llegara y se metiera en la ducha como cada día, aproveché para subir a la habitación y dejar una copia impresa del convenio encima de su mesita de noche. No dije nada. Me acosté en el sofá como llevaba haciendo semanas, y esperé. Esa noche no bajó a preguntarme nada. Se encerró en la habitación. Supuse que lo había visto.
Supuse que lo había leído. Pero no hubo palabras. Al día siguiente se levantó temprano, desayunó con los niños y se marchó sin decirme ni una palabra. Yo me quedé mirando la puerta cerrarse, sintiendo que por fin había empezado a hacer justicia. Y esto no había hecho más que empezar. La noche de la última conversación empezó como las anteriores, con un silencio que pesaba desde que ella entró en casa hasta que los niños se durmieron. Clara había pasado el día como si el papel con el borrador del convenio no existiera, sin mencionarlo, sin dirigirme una sola palabra fuera de lo estrictamente necesario. Había evitado cualquier tipo de contacto, se había comportado con los niños de forma exageradamente correcta y había mantenido esa frialdad distante que ya no me dolía tanto como al principio, pero que me confirmaba lo lejos que se había ido todo. Cuando los niños estuvieron acostados, bajé a la cocina, me serví un vaso de agua y esperé. Sabía que iba a bajar. No por intuición, sino porque era evidente que ya no podía seguir ignorándolo. Y así fue. A los pocos minutos la escuché bajar las escaleras, pisando despacio, como si todavía dudara si debía hacerlo. Entró a la cocina con un chándal gris y la cara cansada, y se quedó de pie en la puerta. ¿De verdad vas a seguir con esto sin hablarlo?, me dijo sin saludar. Levanté la vista del vaso, apoyé los codos en la mesa y le hice un gesto para que se sentara. Lo hizo sin entusiasmo, pero sin resistirse, y apoyó las manos sobre la mesa sin mirarme. No sabía que ya estabas buscando piso, añadió. Ni que habías hablado con un abogado. Pensé que íbamos a tener al menos una conversación antes de tomar decisiones tan serias. Pensé que ya la habíamos tenido, le contesté. O al menos pensé que el silencio de estos días era respuesta suficiente. No lo era, respondió rápido. No para mí. Esto no es cualquier cosa, Jorge. Tenemos hijos. Tenemos una vida. No se corta así, como si nada. No se corta como si nada, le dije. Se corta después de todo lo que has hecho. Se corta después de la mentira, del desprecio, de haberte reído de mí en mi propia casa. ¿Qué más quieres que esperara? ¿Una explicación? ¿Una excusa? ¿Un me equivoqué? No es tan simple como me equivoqué, dijo bajando la mirada. Entonces dime qué es, le solté sin levantar la voz. Explícamelo tú, con tus palabras. Porque a mí aún me cuesta entenderlo. Se frotó las manos como si tuviera frío, tragó saliva y por un segundo pareció que iba a hablar, pero tardó más de lo que esperaba. Cuando al fin empezó, lo hizo despacio, sin emoción, como si hablara de otra persona. Empezó como una tontería, dijo. Una conversación, un café, unas risas después de una reunión. No tenía intención de que pasara nada. Me sentía vacía, eso ya te lo he dicho. Sentía que estábamos estancados, que no había nada entre nosotros más allá de la rutina. Tú estabas siempre ocupado, siempre cansado. Yo también. Todo era obligaciones, horarios, niños, facturas. No había nada nuestro, ni un gesto, ni una conversación que no fuera práctica. Y entonces apareció él, y me escuchó, me hizo sentir que todavía había algo en mí que no se había apagado del todo. No lo busqué. Solo pasó. ¿Y qué hago yo con eso?, le pregunté. ¿Qué se supone que debo hacer con tu vacío, con lo que tú sentías? ¿Anular todo lo que hice yo durante estos años solo porque tú ya no sentías lo mismo? No te estoy pidiendo que lo anules, me dijo. Te estoy contando lo que me pasó, aunque sé que no cambia nada. No lo hice para destruir nada. No lo hice para herirte. Pero lo hiciste, le interrumpí. Y lo repetiste. Y lo ocultaste. Y lo seguiste haciendo aun cuando sabías que podía arruinar todo. No es un error de una noche. Es una decisión repetida. No sé cómo explicarlo, dijo.
No estoy orgullosa, Jorge. No quiero justificarlo. Solo quiero que sepas que no fue por maldad. Fue por necesidad. Me sentía sola. Me sentía apagada. Y eso no justifica nada, pero es lo que hay. Yo también me sentía solo, le dije sin alterarme. Yo también estaba cansado, agotado, a veces sin fuerzas. Pero no busqué a nadie fuera. Porque sabía lo que significaría, porque te respetaba. Porque creía que, aunque no estuviéramos en el mejor momento, merecíamos intentarlo. Tú decidiste otra cosa. Tú decidiste buscarte un amante, mentirnos a todos y mantener la fachada. No era solo sexo, dijo, clavando los ojos en los míos por primera vez en toda la conversación. Me da igual si era solo sexo o no, le respondí. Me importa que lo escondieras, que siguieras viniendo a casa como si nada, que me besaras sabiendo que la noche anterior dormiste con otro. Me importa que usaras mi esfuerzo, mi rutina, mi entrega como argumento para justificar tu traición. Yo no quería que esto acabara así, dijo con la voz rota. No quería que llegáramos a este punto. Pero llegamos, respondí. Y lo hiciste tú. Estuvimos un minuto en silencio. Solo se oía el reloj de pared y los ruidos del frigorífico. La miré y vi a una mujer que ya no reconocía. No por el acto en sí, sino por la frialdad con la que fue capaz de sostener la mentira tanto tiempo. Había algo en su mirada que ya no me decía nada. Como si estuviéramos en lugares distintos desde hacía meses y ninguno se hubiera molestado en mirar hacia el otro. ¿Qué pasa con los niños?, me preguntó finalmente. Lo hablamos con abogados, le respondí. Quiero la custodia compartida. No pienso quedarme lejos de ellos. No pienso dejártelos como si fueran equipaje. Vamos a tener que explicárselo bien, sin dramatismos, pero con claridad. Merecen saber la verdad, aunque no todos los detalles. ¿Y tú te vas de la casa?, preguntó. Sí, le dije. Ya tengo un piso. Me mudo en una semana. Cuando no estén conmigo, vendré a por ellos, los recogeré, estaré pendiente de todo. Pero no pienso seguir durmiendo en el sofá mientras tú sigues en contacto con él como si nada. No estoy segura de lo que quiero con él, dijo, casi en un susurro. Yo sí estoy seguro de lo que ya no quiero contigo, le respondí sin vacilar. Ella asintió con la cabeza. No discutió. No lloró. Solo bajó la mirada y se quedó allí sentada unos segundos más. Luego se levantó, salió de la cocina sin decir nada y subió las escaleras. Yo me quedé en la mesa, con el vaso ya vacío, sintiendo por primera vez desde que todo esto empezó que había recuperado algo de dignidad. No me sentía bien, no me sentía mejor. Pero sentía que había cerrado una puerta, una de verdad. Me mudé el viernes a mediodía. Clara no estaba en casa, había salido con los niños a casa de sus padres, supongo que por evitar el momento, por no tener que ver cómo sacaba mis cosas del armario y las metía en bolsas negras. No llevé muebles, no reclamé nada que no fuera mío, no toqué el salón, no pasé por el dormitorio, ni siquiera abrí los cajones del baño. Fui directo a la habitación de Nora, recogí mis cosas que estaban ahí acumuladas desde que dormía en el sofá, pasé por el trastero, cogí los documentos, la caja con herramientas, 2 mochilas de ropa, el portátil, un par de libros y me largué. Nada más. No dejé notas, no escribí ninguna carta, no dejé un discurso. Lo que tenía que decir ya lo había dicho y lo que faltaba por arreglar lo haríamos a través de abogados. Lo que sí hice, al salir, fue mirar por última vez el pasillo de casa. No por nostalgia, no por apego, sino por asegurarme de que esa imagen quedara registrada tal como era. Un pasillo limpio, silencioso, con las luces apagadas, una puerta de habitación abierta y otra cerrada. Nada especial, pero fue la última vez que me sentí parte de ese lugar.
El piso al que me mudé no era nada espectacular, pero tenía lo que necesitaba. 2 habitaciones, cocina pequeña, baño decente y una ventana con algo de luz por las mañanas. Estaba a 20 minutos del colegio de los niños y a 15 de la oficina. Ya lo había limpiado unos días antes, así que solo tuve que colocar mis cosas y empezar a darle algo de orden. Esa noche no cené. No tenía hambre ni ganas. Me senté en la silla del escritorio con el portátil delante, sin abrirlo, sin hacer nada, solo sentado, con la cabeza llena y el cuerpo quieto. No sentía alivio, ni rabia, ni miedo. Sentía vacío. No de esos vacíos existenciales que uno arrastra por años, sino uno simple, el que queda cuando has sacado todo de un sitio y todavía no has metido nada nuevo. El sábado por la mañana fui a por los niños a casa de Clara. Me los entregó en la puerta sin decir mucho. Llevaban una mochila cada uno con lo justo. Nora no paraba de hablar, estaba entusiasmada por ver mi nuevo piso, por ver cómo dormíamos, si podía pintar una pared de su color favorito. Álvaro estaba más callado, más serio, como si entendiera algo aunque no se atreviera a preguntar. Pasamos el día entre cajas, dibujos, algún paseo por el barrio y una cena rápida. Les preparé las camas, les conté un cuento, les pregunté si querían hablar de algo. Dijeron que no. Se durmieron sin hacer preguntas. Al día siguiente les dije que íbamos a empezar a hacer las cosas por turnos, que estaríamos juntos una semana sí y otra no, que podían llamarme cuando quisieran, que todo iba a ir bien. No me creyeron del todo, pero asintieron y siguieron con lo suyo. Eran pequeños, pero no tontos. Esa semana fue extraña. Me acostumbré rápido a estar solo, no porque lo necesitara, sino porque no tenía más opción. Trabajaba, cocinaba, limpiaba, dormía. Empecé a hablar menos con la gente del trabajo, a evitar conversaciones largas, a responder con frases cortas. Algunos lo notaron, otros no. Tomás me escribía casi todos los días para ver cómo estaba. Mi madre me llamó 2 veces. No le conté todo, solo le dije que estábamos en proceso de separación. Ella no preguntó mucho. Siempre ha sido de respetar los silencios. A los 10 días recibí un mensaje de Clara. Decía que había hablado con su abogado, que había revisado el convenio y que quería ajustar algunos puntos. Quedamos en su casa para comentarlos. Entré, saludé a los niños, me senté en la mesa del comedor y esperé. Ella sacó los papeles, me dijo que prefería que yo tuviera a los niños los fines de semana alternos en lugar de cada semana completa, que le resultaba complicado organizarlos con su horario. Le dije que no. Le recordé que había renunciado a la casa, que había hecho todo lo posible para que la transición fuera limpia, que lo único que pedía era pasar tiempo real con ellos. No discutimos. Solo anotó mi negativa y siguió con lo siguiente. El tono fue frío pero educado. Éramos 2 desconocidos tratando un asunto común. No hubo referencias al pasado, no hubo recriminaciones. Ni una sola mención a lo que nos había roto. Eso, de alguna forma, me molestó más que si me hubiera gritado. Después de firmar todo, antes de salir, me detuve en el pasillo, el mismo que había mirado antes de irme. Me giré y le pregunté si seguía viéndose con él. Ella no contestó enseguida. Me dijo que no era el momento para hablar de eso, que ya no importaba. Le dije que sí importaba. No porque tuviera celos, sino porque necesitaba saber si había hecho todo esto por algo real o por un capricho pasajero. Me dijo que sí, que seguía viéndolo. Lo dijo sin mirar, como quien reconoce algo que no puede cambiar. Asentí, le di las gracias por decirlo y me fui. Con el tiempo, dejé de preguntarme por qué. No porque dejara de doler, sino porque no tenía sentido darle más vueltas. Me centré en los niños, en mi trabajo, en reconstruir algo desde cero.
Empecé a dormir mejor, a comer con más regularidad, a salir algún sábado. No hice nada drástico. No me fui de viaje, no me apunté a un gimnasio, no empecé a ligar por internet. Solo volví a mi ritmo, a mi forma de estar en el mundo. Hubo días en que me costó. Hubo noches en las que me preguntaba si ella pensaba en lo que habíamos tenido, si le pesaba algo de todo esto. Pero me repetía que ya no era mi problema. Hace poco me preguntaron si la había perdonado. Respondí que sí, pero no por ella. Lo hice por mí, porque seguir cargando con todo eso solo me hacía daño. No significa que olvide, no significa que todo esté bien. Solo significa que ya no le doy espacio a eso dentro de mí. La vida no volvió a ser la misma, ni mejor ni peor, solo distinta. A veces basta con eso. Y si te soy sincero, ahora que ya pasó todo, lo único que lamento es no haber actuado antes. No haberme respetado antes. No haberme plantado cuando las señales eran claras. Pero también entiendo que uno solo se mueve cuando está listo. Yo no estuve cuando ya no podía más. Ahora camino solo, pero camino bien.